avance del proyecto de investigación. Una vez que él termine, puede tomar la palabra, si así lo desea, la maestra Mónica, después la doctora Paula, y al final tomaré la palabra yo para hacer comentarios y sugerencias. Cada una de ustedes puede hacer los comentarios y sugerencias respecto al trabajo que nos está presentando Eden. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la presentación del avance titulado Análisis funcional de la interacción terapéutica en consultantes con riesgo suicida. Adelante, Eden, por favor. Bien, bueno, pues de antemano muchísimas gracias, la verdad, por estar aquí, todos ustedes. Es un tema al cual yo estoy abierto a los comentarios. De verdad es que a mí me retroalimenta muchísimo, ¿no? Vamos a iniciar. Bueno, el título del trabajo de investigación que pretendo realizar es Análisis funcional de la interacción terapéutica en consultantes con riesgo suicida. Y bien, como introducción, bueno, la presente tiene como finalidad identificar los principios de aprendizaje responsables del cambio clínico. Para ello, se grabarán por audio sesiones clínicas de consultantes con riesgo suicida. Estas grabaciones serán analizadas y registradas por analistas conductuales externos al terapeuta. El sistema de análisis que se empleará se denomina sistema Acoveo. Y no solamente buscamos analizar la interacción terapéutica, sino también los hallazgos que se encuentren puedan permitir diseñar un protocolo que guíe ciertas pautas o que dé ciertas pautas al psicólogo o la psicóloga para el manejo y la intervención en pacientes que presenten riesgo suicida, ¿no? Esa es de manera general la introducción. A la vez está articulado con los objetivos y, bueno, con toda la base teórica que se va a empezar a desarrollar. Bien. Cabe mencionar aquí en el aspecto de cambio clínico, mi interés, ¿cómo surge en esta población? De verdad es que surge a partir de la pandemia, ¿no? De inicio, yo cuando tenía 18 años me rehusaba, se me presentó por ahí una situación de un familiar, de un amigo que se suicida, ¿no? Y salgo de la universidad y no atendía aún cuando las personas me pedían que les atendiera por un temor que era precisamente que se me pudiera suicidar algún paciente. Ese temor me estuvo persiguiendo, por decir así, durante mucho tiempo. Pero viene la pandemia, empiezan a llegarme este tipo de consultantes vía online y sin percatarme de ello, pues yo ya estaba atendiendo, paralelamente estaba tomando un entrenamiento en DBT y había ya tenido un contacto con la doctora Flotsam. Así es como inició mi interés. Bueno, hay una problemática. El suicidio es actualmente catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública. Dicho organismo reporta que cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 19 años. Esto es pues, algo verdaderamente alarmante para mí. El 79% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. Esto pone por ahí como una variable de que evidentemente entonces es muy probable, dado estos datos, que esté influyendo el factor económico. Un factor económico que puede deberse a diversos aspectos culturales, políticos. Y bueno, este es un dato que nos presenta la OMS en 2019. Pero, ¿qué es el suicidio? El suicidio, entendemos a como cualquier lesión autoinfligida o conducta deliberadamente realizada por el sujeto con el propósito de morir y cuyo resultado es la muerte. O sea, el suicidio, como tal, es cuando alguien logra el objetivo de quitarse la vida. Ese es el suicidio de una forma muy particular. Aquí existe una diversidad, de verdad, diversidad de autores que presentan diferentes definiciones acerca del comportamiento suicida. En lo particular, me adapto más o va más relacionado con mi investigación, la definición de comportamiento suicida que nos presentan a continuación. Entendemos al comportamiento suicida como al cual podemos referirnos como toda acción que el individuo se cause daño a sí mismo, independientemente del grado de letalidad del acto
y de que conozca o no los motivos subyacentes, por lo que cuando se hace referencia al comportamiento suicida, no solo se trata de la conducta consumada, sino también forman parte el intento suicida, la ideación suicida y las conductas autolesivas. Es decir, en este espectro, por llamarlo así, la ideación suicida, el intento suicida sin planeación, la conducta autolesiva, todo este espectro podríamos llamarlo, de acuerdo con estos autores, como comportamiento suicida. Cada una en sus diversas topografías. Entonces, me adapta más este concepto, en lugar de nada más denominar el comportamiento suicida, por ejemplo, otros autores no lo señalan como nada más, presentan una definición muy similar a la del suicidio. Bueno, el suicidio es importante entenderlo no como un fenómeno que se da porque sí, ¿no? Es algo en el cual existen una serie de factores que influyen en que se presente este comportamiento o que se continúe presentando en algún futuro, ¿no? Existen estos factores. Y una área de la psicología, por llamarlo así, que nos permite entender el comportamiento en relación. Se cortó la comunicación de Den, ¿no? Sí. Ahí volvió, ahí volvió. Ok. Okay. Es una ciencia natural básica como la física, la química o la biología. El objetivo del análisis experimental de la conducta es predecir y controlar, por un lado, pero no solamente predecir y controlar, sino explicar la conducta de los organismos individuales mediante investigación de las relaciones funcionales que se dan entre los eventos ambientales y el comportamiento de los sujetos. Entonces, dicho de esta forma, traspolado al comportamiento humano, el comportamiento suicida no ocurre de la nada. Hay que encontrar cuáles son las variables que están influyendo en que se presente este comportamiento, incluso hasta el punto de que incluso pudiéramos predecir en algunas ocasiones, incluso hasta controlar, ¿no? O influir en el ambiente. Entonces, y para esto, pues bueno, vamos a estudiar las relaciones funcionales. Y entonces, permitir estudiar las relaciones funcionales. Vamos a partir de entonces en el consultorio o incluso de la persona que está fuera del consultorio, ver por qué se presentan tales comportamientos. Bien, ahora, la o el psicólogo clínico, desde el análisis de la conducta, va a investigar estas relaciones funcionales, ¿no? Como lo mencionaba, y en el contexto en el que éste se presentan. No solamente con la finalidad de predecir y poner bajo control los comportamientos que atentan contra la vida del consultante, ¿no? Sino también poder explicar, o sea, explicar por qué se está presentando este comportamiento. Y eso es algo muy importante socializar con el consultante en la práctica clínica, ¿no? O el clínico, tener esta visión. Desde esta visión, entonces yo voy a poder ver el suicidio no como una enfermedad, sino como un problema comportamental que se está sujeto a leyes y a principios que, bueno, han sido estudiados por el análisis experimental de la conducta y que estos se pueden aplicar al contexto clínico. Entonces, bueno, parte del estudio, objeto de estudio, partiendo de esto, si bien es cierto, existen muchos modelos terapéuticos, bueno, existen modelos terapéuticos que han demostrado evidencia científica en el comportamiento suicida, y bueno, cabe mencionar aquí, por ejemplo, uno de los modelos terapéuticos es pues, los tratamientos cognitivos conductuales, que son basados en sesiones individuales, son los que han mostrado mayor evidencia empírica, junto con la terapia dialéctica conductual en el caso de los pacientes aquejados con trastorno límite de la personalidad. Cabe mencionar que la terapia dialéctica conductual no es propiamente una terapia específicamente para el comportamiento suicida, mas sin embargo sí suele ser frecuente que en algunos pacientes que presentan trastorno límite de la personalidad llegan a presentar estos comportamientos.
Entonces, existen estos modelos. Pero lo que lo que estoy buscando a través de esta investigación, sin importar el modelo terapéutico, porque también por ahí hablan de mentalización, ¿no? Y hablan de diversos modelos terapéuticos, sin importar el modelo terapéutico, algo que sí tienen en común los modelos terapéuticos es el uso del lenguaje en la práctica clínica, ¿no? Y este lenguaje, ¿no? Hay una definición aquí que puede ser denominado como interacción verbal o interacción terapéutica. Sinceramente, todavía ahí estoy como en la duda. Pero la interacción terapéutica podemos hablar, de acuerdo con Pascual, Trujillo, Gálvez, Castaño y Flotsam, es definida como el comportamiento interrelacionado en que se da en el consultorio entre el cliente y el terapeuta. Lo que ocurre, ¿no? Este intercambio verbal, pero no solamente verbal, sino incluso verbal vocal, sino también hasta gesticulaciones, movimientos. Esto, si es comportamiento, por lo tanto, este comportamiento se puede analizar. Se puede analizar y para esto se utilizan sistemas de codificación, como lo mencionaba anteriormente, el sistema Coveo. Entonces, eso sí tienen en común. Y más allá entonces del modelo terapéutico, alguien puede aplicar ART, alguien puede aplicar terapia dialéctica conductual, alguien puede aplicar, incluso hasta sin ponerle un nombre al modelo, si hay algo que tienen en común, todos los modelos terapéuticos, o la mayoría, es el lenguaje. Entonces, si eso es lo que tienen en común, vamos a analizar el lenguaje. ¿Para qué? Bueno, para encontrar qué principios y procesos del condicionamiento clásico y operante subyacen el proceso terapéutico de consultantes que presentan riesgo suicida. Queremos encontrar, entonces, qué principios están ahí del análisis de la conducta, para poder entonces, una vez, poder explicar el cambio clínico. Este tipo de investigación es una investigación de procesos, explicar el cambio clínico, es decir, qué es lo que hace que funcione la terapia. Ok, el consultante ya no se suicidó. ¿Qué fue lo que hizo que el consultante no se suicidara, ¿no? Por un lado, pero también, ¿qué es lo que el clínico requiere potencializar para que el consultante no se suicide, ¿no? Por ahí surgió mi interés, ¿ok? Bien, ¿cómo yo podría explicar que este consultante no se suicidó? O sea, ¿cómo yo podría explicar, no? Cabe mencionar que aquí yo todavía sigo generando quiero ir delimitando más el objetivo, del objeto de estudio, perdón, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de las verbalizaciones, por ejemplo, con función de reforzamiento positivo en aquellas verbalizaciones que el consultante menciona, que tienen un contenido que, dicho en términos de terapias contextuales, que le da valor a su vida, ¿no? O sea, todavía estoy ahí delimitando, quiero delimitarlo mucho más. Desde una perspectiva analítica conductual, ¿cómo podemos prevenir el comportamiento suicida mediante interacciones verbales propiciadas por el psicólogo o la psicóloga? Eso buscamos también, esas son las preguntas de investigación que van hasta este momento a orientar todo el proceso de investigación y al finalizar, no solamente encontrar una serie de propuestas desde una perspectiva analítica conductual. Objetivos: identificar los principios de aprendizaje del condicionamiento clásico y operante implicados en la interacción terapéutica que propician comportamientos alternativos al suicidio y brindar directrices a los psicólogos para que eficienticen su práctica o su intervención. Objetivos específicos: presentar los aspectos teóricos que permitan la comprensión del comportamiento suicida desde una perspectiva analítica conductual. Categorizar y reportar los principios de aprendizaje que un plan de intervención que oriente el actuar del psicólogo para abordar el riesgo suicida. Entonces, son uno de los objetivos, o mejor dicho, son los objetivos hasta este momento. Y bueno, parte de la justificación, que ahí me falta poner más datos. Como bien se mencionó al inicio, cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Y es probable que la cifra aumente dado los diversos cambios que se han estado presentando en el contexto debido a la pandemia por COVID. Allí hay un dato que requiero agregar. Tras el confinamiento, la economía mundial se paralizó y con ello el desempleo. Las pérdidas de seres queridos y demás situaciones aversivas se estuvieron presentando. Mismas situaciones que elicitan respuestas emocionales, cognitivas, con función aversiva
y que ante ello es probable que se presenten comportamientos suicidas en sus diversas variantes. Puede ser conducta autolesiva, con intención suicida, sin intención suicida, ideación suicida, como una forma de evitar o escapar de la estimulación aversiva. Es preocupante que las universidades, también ahí me falta indagar más en datos, es preocupante que las universidades, tanto públicas o privadas, incluso en los sistemas de salud, no existen el suficiente número de psicólogos y psicólogas que pongan en práctica modelos terapéuticos que han demostrado eficacia para intervenir en el comportamiento suicida. Esto puede deberse a diversos factores económicos, políticos y culturales, pero más allá de ello, en ocasiones, en la aplicación práctica, el clínico abandona el análisis funcional del comportamiento. Las intervenciones, por lo tanto, no se adaptan a las particularidades del sujeto y, por ende, no se intervienen en las variables que controlan el comportamiento suicida. Ante ello, se espera que como resultado de nuestras investigaciones se presente una serie de pautas que puedan guiar al psicólogo para abordar el comportamiento como un manual, pero sí como un listado de aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esto es más como, hasta el momento es como una opinión de lo que he observado aquí en el lugar donde yo vivo, ¿no? Pero me falta sí hacer algún tipo de investigación o darle un sustento a esta opinión. Y bueno, este es mi cronograma. Yo ya, de hecho, ya empecé a grabar, ¿no? Tengo como 5 pacientes que estoy grabando todas sus sesiones con consentimiento informado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, grabaciones, ¿no? De agosto de 2020. Voy a estar grabando todas las sesiones hasta agosto del 2021. Y estas grabaciones van a ser analizadas por el equipo o miembros del equipo Acoveo, que son externos, ¿no? A mí en este caso, y ellos van a estar aquí haciendo el análisis descriptivo. Y yo voy a estar pues, siguiendo investigando, revisiones bibliográficas, se van a analizar secuencias, esta es la parte experimental. Y bueno, durante del 2022 al 2023, de agosto hasta finalizar el doctorado, es cuando yo tengo que estar haciendo este tipo de presentaciones y finalmente estar terminando la tesis. Ese es el objetivo, el plan de trabajo. Bueno, aquí están las referencias. Entonces, pues de momento es todo. No sé. Muy bien. Muchas gracias, Eden, por adaptar tu presentación al tiempo. Voy a ceder la palabra a la maestra Mónica para que pueda hacer sus comentarios y sugerencias acerca de tu avance. Adelante, maestra. Gracias, doctor Eder, en saludarles. Y bueno, en primera instancia, felicitar a mi compañero Eden por este trabajo, ¿no? El reto que pues ha representado el desarrollo de este primer capítulo, ¿no? Que puedo imaginar también haciendo esto en función del proceso, ¿no? Que también pues hemos vivido como estudiantes. A manera de comentarios, ¿no? Que te comparto, Eden, noté en el documento algunas cuestiones cuestiones de ortografía que tienen que ver con algunos errores de dedo y cuestiones de acentos, ¿no? Que haciendo la lectura pude detectar, que bueno, te puedo hacer llegar el documento con lo que yo ya he detectado, ¿no? Para que eso puedas tú tomarlo en cuenta. Igual en el apartado de referencias, en el documento que yo descargué, se notan como 2 referencias. Imagino que una fue quizá las que incluiste en la presentación, ¿no? Y la segunda, que es más extensa, es creo que la que finalmente va en el documento, pero bueno, es lo que detecté, ¿no? Esto en cuestión de formatos. Simplemente. Y bueno, ya un poco a profundidad me surge la duda, sé que es algo que pues todavía está en proceso y en desarrollo, pero nada más para tener un poquito de claridad en cuanto al proyecto que vas a realizar. ¿Pretendes incluir, bueno, son 2, una es por lo que mencionaste al final, veo que esto se va a implementar más en una práctica privada, ¿no? Con la consulta privada, pero igual si has pensado en el sector público, ¿no? Hacer estas grabaciones en consulta. Y otro, en cómo detectar a partir de qué momento son pacientes que entrarían en el estudio, ¿no? O sea, porque veo que
tienes en esta definición creo que es comportamiento suicida, que incluye personas con ideación suicida, personas que han tenido autolesiones, hasta en qué momento identificar cuándo el paciente va a entrar. Y pues es importante empezar a grabar, sobre todo por el tema de las grabaciones, ¿no? Empezar a grabar en el discurso o el vocabulario que tenga el terapeuta, ¿no? Cómo identificarlo, sobre todo por cómo llegan estos pacientes a consulta, ¿no? Que a lo mejor llegan en un primera instancia por cuestiones de personalidad, de trastorno límite o más cuestiones relacionadas a depresión, ¿no? Y cómo detectar esta parte, ¿no? Esa es una de las dudas que me surgen, ¿no? Y bueno, de antemano, felicitarte por la investigación. Creo que es un tema muy importante, al menos yo resido en Mérida, Yucatán, y aquí en Yucatán los índices de suicidio, si, creo que lo has analizado tú a nivel de la República, Yucatán estamos lamentablemente en los primeros lugares y las políticas públicas no han sido, es un problema de salud, como tú mencionas, que no ha logrado tener un impacto y que a pesar de las cuestiones que se han implementado, las cifras lamentablemente siguen en aumento. Entonces creo que el producto final de tu investigación definitivamente pues puede ser de mucho aporte para atender esta problemática y más aún porque seguramente con la situación que estamos viviendo los números pues lamentablemente van a elevarse muchísimo más, ¿no? Y la otra duda o pregunta que surge en torno a esto es si has pensado generar este manual o cuál sería el producto que digo, a lo mejor no es como objetivo final de la tesis, pero si has pensado en generar esto como en forma de manual para poder estar accesible para terapeutas, ¿no? Esas serían como las dudas que tengo. Okay. Sí, de repente se iba la grabación, pero te capté la idea. Mónica, sí, ahí estás. Bien. Sí. Bueno, sí, justamente estos comentarios que estás haciendo, ¿no? De ortografías, de acento, pues básicamente voy a tener que regresar, por decir, a la primaria, ¿no? Cuestiones gramaticales ya las empecé a estudiar, ¿no? La verdad es que para mí estoy maravillado porque para mí es como empezar de cero. Estoy empezando de cero. No es un proyecto que a mí me está estresando, es un proyecto que yo estoy disfrutando, ¿no? Y gracias por el comentario. Justamente en la mañana estaba viendo eso. Voy a meterme a un curso de gramática, número 1, ¿no? Bueno, por un lado y por otro lado, atendiendo a estos consultantes, me empezó a surgir esta pregunta. A ver, porque de inicio me dicen, es que ha tenido intento suicida, ¿no? Entonces, pero yo ya me encontré con este dilema. Resulta que a lo mejor el intento suicida fue hace 6 meses, ¿no? Hay unos que lo presentan hace un mes, hace 15 días, ¿no? Incluso tuvieron intento suicida, a lo mejor entraron en un tratamiento farmacológico, ¿no? Cambió la ideación suicida. Bueno, entonces yo ya estoy en ese punto que sí tengo que definirlo. ¿Quiénes son aspirantes o cuál es mi población específica, ¿no? Lo tengo aquí anotado. Sí tengo que definir. Estaba yo pensando que a lo mejor todavía es algo que tengo que analizar, practicarlo, no sé, estaba pensando que las personas que presentaron como mínimo un mes antes, estaba pensando, puede ser un criterio, todavía tengo que aterrizarlo. 1, 2, también me surgió la idea de que no solamente sea yo el que dé terapia. Aquí lo que importa es sí buscar un equipo de colegas y se me hace una buena, y yo creo que sí voy a integrar a colegas que están interesadas en esta temática, que sin importar el modelo terapéutico, ¿no? Lo que importa es analizar las funciones, ¿no? Que tengo como 3 colegas mujeres que me han estado ahí, que quieren participar de otra forma. Tengo que darle forma, sí le voy a poner una fecha y, bueno, explicar algunos aspectos éticos y legales, consentimiento informado, porque mientras más grabaciones existan, pues bueno, más se le puede dar peso, por decir así, a la investigación. Y sí, la intención de diseñar, después de los hallazgos, es que la tesis termine aterrizando, por llamarlo así, con una serie de protocolos, ¿no? Que guíe el quehacer terapéutico del psicólogo o la psicóloga en la práctica clínica y va a ser de acceso gratuito.
Esa es mi intención, para que mayor número de personas se puedan finalmente pues, beneficiar, ¿no? Psicólogos en la práctica clínica, pero también para mí ese tema es como una oportunidad de, híjole, pues, de hacer hasta lo que esté en nuestras manos para que la persona intente, ahora sí que no atente contra su vida, ¿no? Gracias y pues, sí, vamos con, ahora sí que sí lo tengo, sí, vamos en la misma línea, ¿no? Y gracias por mencionarlo porque esto me permite ya empezarlo a sentar, ¿no? Incluso ponerlo dentro de mi cronograma. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con la doctora Paula, por favor. Gracias, Eder. Mónica, ¿vos sos la profe de DEN? ¿Sos la profe de la materia? No sé qué rol tiene Mónica. Ella es mi compañera del doctorado. Ah, es Y compañera. está aquí en mi coloquio un lector externo, que en este caso eres tú, y un lector interno, que es el doctor Eder, y así. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que era la profe de una materia, no sé si es redacción o plan de tesis. Me cuesta a mí, como son en cada país distintas las estructuras, quería como ubicarme. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Así me trato de ajustar. ¿10 minutos? ¿Cuánto es más o menos? Sí, doctora, está considerado un tiempo de 10 minutos. Buenísimo, gracias, Eder. Bueno, te comparto, Eden, si querés agarrar un papel o algo para anotar, te voy compartiendo algunas impresiones. Yo te compartí algunas cosas y están en la evaluación que envié por escrito, que tienen que ver con redacción académica, que me parecen centrales, y te diría, mi sugerencia es que más que hacerte un curso, que además siempre es bienvenido, tratas de que tu directora de tesis te pueda ayudar a pulir eso, porque tal vez un curso te tarda bastante, y nada, si contás con el apoyo de ella, genial, creo que te va a ayudar a poder sobre todo limpiar lo que es opiniones, ¿no? O juicios de valor de lo que es el plan de tesis. Si ella tiene un tiempito para ayudarte con eso, creo que además de estudiar siempre está bueno, pero nada, aparte de lo que puede hacer un director es pulir, ¿no? Ayudarte a pulir, como una sugerencia simplemente. Tengo un montón de comentarios que voy a tratar de meterlos en 10 minutos, solo para que los pienses a futuro, si son útiles para vos. Primero, es interesante pensar entre la relación entre correlación y causalidad, porque estás con un estudio que es preexperimental, no es un estudio experimental, con lo cual el alcance de las conclusiones va a ser bastante limitado. Cuando hacemos investigación en clínica, no podríamos asegurar que la verbalización del terapeuta es la responsable de, imaginemos, un éxito terapéutico. Entonces, estate atento a mantenerte muy modesto con conclusiones y siempre resaltando lo que es la diferencia entre una correlación y una causalidad, sobre todo porque no hay grupo control, lo cual en este caso quizás sería un poco difícil de definir, pero te lo tiro también como opción, ¿no? Al no haber grupo control nunca podríamos decir que son, ojo, nos pasa en la clínica, vemos mejorar a un paciente y no podríamos decir que es porque nosotros, o sea, el heurístico del sesgo de influencia nos va a decir que es porque es resultado de nuestra terapia, pero además el paciente tiene una vida afuera, o sea, a nivel metodológico, se consideraría un estudio preexperimental, si querés, tenés que definir un poco más eso, si es exploratorio, ¿no? Poder meterlo en alguna categoría de investigación que te permita sacar conclusiones que no excedan los datos, que es algo que nos pasa a todos los investigadores un poco, ¿no? Mantenernos con los pies sobre la tierra, sobre saber que si no tenemos controladas todas las variables, lo cual en tu investigación no va a suceder, poder tal vez focalizarte un poco más en correlaciones que en causalidades. Eso como un sentido metodológico más amplio, ¿no? Yo en el proyecto de tesis no enfatizaría mucho sobre el factor económico-social porque es una cifra preocupante, pero vas a hablar de una intervención psicológica individual. Con lo cual, si uno está diciendo que se entiende que los factores socioeconómicos son influyentes, pero lo que voy a proponer es una modificación individual, a nivel lógico hace ruido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me gusta que lo nombres y que lo reconozcas, pero focalizate más en, como es una intervención individual, en factores de riesgo individuales.
No sé si se entiende eso, cualquier cosa me preguntás, pero ¿no? Si yo digo que una problemática tiene origen social, pero mi intervención es individual, podría generar algo de ruido en el diseño de la investigación. Es una cuestión estratégica, digo, ¿no? Como no enfatizar tanto que los países pobres son los que tienen más índices de suicidio, porque si no uno tendría que empezar a tener intervenciones psicosociales, ¿no? ¿Se entiende? A eso me refería. Con respecto a la definición de comportamiento suicida, hay algo importante. Yo estoy hablando desde un modelo de terapia nada más, o sea, es muy sesgada mi perspectiva. Conductas autolesivas no las incluimos como comportamiento suicida porque consideramos la intencionalidad. ¿Por qué tiene relevancia esto? Cuando vos hablas de éxito terapéutico, tenés que poder definirlo muy bien en tu investigación. Si es ausencia de intentos o es también ausencia de conductas autolesivas. Porque podría ser que las conductas autolesivas tienen una función distinta del intento de suicidio, tienen una función de regulación emocional. Entonces es algo que vos tenés que poder definir con claridad. Cuando vos hablas del cambio terapéutico, si también vas a incluir la ausencia de autolesiones. Desde DBT, que es terapia eléctrico-conductual, autolesiones son un factor de riesgo para conducta suicida. Todas las demás que incluiste son conducta suicida para DBT, pero la autolesión, lo que decimos es los pacientes que se autolesionan tienen más chances de intentar suicidarse. Pero la autolesión no se considera en sí un intento de suicidio. No sé si se entiende lo que digo. Eso tiene que ver con el análisis funcional, en realidad. Nada, un aporte para que puedas definir bien cuando hables de cambio terapéutico, si te referís a ausencia de intentos de suicidio o también ausencia de autolesiones. Es una decisión personal. Después, separaría un poco lo que es análisis funcional de la conducta de análisis de la conducta verbal, porque estoy entendiendo que vos tenés más intenciones de analizar la conducta verbal, que no es del todo igual que hacer un análisis funcional. Entonces, metete más en definir lo que es el análisis de la conducta verbal, en definir cómo son los procedimientos del análisis de la conducta verbal, quizás no tanto lo que sería un análisis funcional. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque tal vez en DBT ya tenemos un análisis funcional de la conducta suicida, vos querés hacer un aporte diferente, con lo cual entiendo que tendrías que poder dividir esas cositas, como especificarlo bien, ¿sí? Que quede clara la diferencia, que creo que es bastante. Okay. Sigo 5 minutos más, estoy haciendo lo más rápido que puedo. Hay un protocolo para suicidio ya existente, que es el LRAMP, que es muy bueno. Yo creo que vos tendrías que justificar por qué se necesita uno nuevo. ¿Sí? Porque vos vas a proponer, según entendí que le comentaste a Mónica, no un manual, pero sí unos lineamientos, una especie de protocolo para el manejo de la conducta suicida. Cuando ya hay un protocolo que funciona, y todo en psicología funciona un poco, nunca es totalmente, tendrías que poder explicar por qué vas a querer generar otro protocolo si ya hay uno que funciona. Es decir, reconocer que hay uno, qué falencias tendría, en qué consultantes no sería tan útil, por qué tiene sentido incluir otro. Incluso podés argumentar algo de esto que vos decías de quiero algo un poco más ecuménico, que no se refiera a un solo modelo, o pensar en pacientes tal vez con depresión u otros trastornos clínicos que, ¿se entiende lo que digo? Si vas a intentar generar un protocolo, tenés que reconocer que hay uno y ver por qué quisieras mejorarlo, aportar otro. Nada, te estoy dando un montón de tareas, perdón. Pero bueno, son cosas que creo que a la larga te van a ayudar. Lo que falta ahí es el tamaño de la muestra y la justificación del tamaño de la muestra. No sé cuántos consultantes tenés intenciones de grabar. Es muy importante que cuando decidas ese número puedas justificar por qué es ese número. Y cuando me refiero a justificar, me refiero a metodológicamente. Vos vas a usar un procedimiento que debe tener algunas justificaciones metodológicas para decir, ok, como en cualquier investigación, ¿no?
Si es un estudio de caso único, es un estudio de caso único, pero si son muchos sujetos, entiendo que el objeto de investigación tuyo son las verbalizaciones, tenés que poder especificar el tamaño de la muestra y por qué ese tamaño de la muestra y justificarlo metodológicamente. ¿Por qué alcanzaría ese número y no otro? ¿Cuál es el mínimo número para sacar conclusiones estadísticas relevantes en relación al método que vas a usar? Quizás es 3 casos, quizás es 20. Yo no conozco el método que vos mencionaste en tu proyecto, pero eso sí tenés que poder especificar y justificar, ¿no? ¿Por qué ese tamaño de muestra y cómo te permitiría estadísticamente sacar conclusiones significativas? Tamaño de muestra también va a implicar, acordate cuántas sesiones, cuánto tiempo se va a grabar, si tu objeto de estudio van a ser las sesiones, si tu objeto de estudio va a ser las verbalizaciones del terapeuta, tenés que especificar, ¿no? Porque una cosa es las verbalizaciones del terapeuta, lo cual en una sesión podés tener 50, otra cosa son sesiones, con lo cual eso sí es algo que tendrías que poder delimitar en tu proyecto de tesis en algún momento. Creo que estoy. Me parece que ya estoy. Ah, no, tengo una cosa más, perdón. No estoy segura de que haría referencia al COVID, y explico por qué. Creo que es un tema de salud serio sin el COVID. No necesitamos decir que el COVID va a aumentar o disminuir el suicidio, la verdad no lo sabemos. Y creo que cuando termines tu tesis en 2023, según tu cronograma, es un tema relevante de por sí. Creo que las cifras que compartiste son relevantes. No sé si es necesario justificar que el COVID va a aumentar el suicidio. ¿Se entiende? Son datos que todavía no tenemos. No estoy segura de que el tema requiera que le des un empujón más cuando es un tema muy relevante. Nada, para que lo consideres, a ver si te parece que va a aumentar la relevancia por eso en sí, o es un tema que por derecho propio merece atención. Último dato, creo que en adolescentes es la segunda causa de muerte, no la tercera, según los últimos datos que tengo. Creo que la primera es accidentes, la segunda es suicidio, pero chequealo, ¿sí? Porque puede ser que yo esté, viste que la mente inventa cosas, no sé, porque tal vez estoy equivocada, pero creo, según el último dato de la OMS, que es la segunda causa de muerte en adolescentes, no la tercera. Nada, una pavada, pero para que lo consideres, porque si uno va a hacer una justificación de que un tema es importante, que sea la segunda, es mejor que sea la tercera, digamos. Aunque la tercera igual sería importante, ¿no? Pero para que cheques. Bueno, no sé cuánto usé de tiempo, perdón, ¿me pasé o estuve bien? Porque no miré el reloj. No hay Perdón si me problema pasé. no hay problema con el tiempo, doctora. Bueno. Eden, ¿quieres hacer algún comentario o respuesta a la doctora? ¿No? Se me hace muy acertadas tus aportaciones, Paula. Sí, justificar el por qué esta propuesta, ¿no? O sea, del protocolo, o sea, qué aporta, cuál es la relevancia, ¿no? Finalmente, de como resultado de la investigación, cuál es la relevancia, porque si no, nada más sería replicar algo. Por un lado, también son dudas que me quedo, que tengo que revisar. Sesiones, cuántas sesiones, el número de la muestra, ¿no? Eso también no había pensado, podría ser incluso un caso único o podría ser un mayor número de muestras. Y de repente se me iba tu voz, se me iba, ¿no? Entonces, no, a lo mejor es por la cuestión, no sé, del internet, pero sí, la correlación y causalidad, de hecho, sí, tienes razón en ese sentido. Y bueno, ¿no? Hay algunas cosas ahí, te voy a mandar un audio, Paula, porque de repente se me fueron algunas cosas, alcancé a notar. Yo te paso después, si querés, tomé notas de todo y te puedo pasar un mail con todas las notas que tomé. Sí, de todos los aportes que te hice acá, si te sirve, te mando, y lo que te parece importante lo tomás. Y me parece que tu internet no está súper bien, porque cuando vos exponías por momentos se nos iba la señal, entonces quizás por eso tampoco nos escuchás a nosotros de manera fluida.
Yo te voy a mandar todo Te esto por agradezco. mail. Lo tengo acá anotado en mi letra paupérrima de apuro, pero te lo voy a pasar en un mail. Ok, te lo agradezco, de verdad, ¿no? Un placer para mí. Gracias por aguantarme con los comentarios, que son un montón. Me siento súper culpable, pero espero que sirvan de algo. Totalmente que me sirve. Gracias. Voy a tomar la palabra, Eden. Bueno, voy a ser breve. Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que te han hecho tanto la maestra Mónica como la doctora Paula respecto a cuestiones de forma. Coincido con la doctora Paula en el sentido de las observaciones que te hacía. Entonces voy a tratar de completar con observaciones que creo que no se han hecho y que realmente surgen de algunas dudas al momento de estar leyendo el documento. Antes de empezar, pues quiero felicitarte por presentar este primer avance. Quiero felicitarte también por abordar el objeto de estudio desde donde lo quieres abordar. No es común en nuestra universidad que se aborde desde este paradigma y eso me parece bastante positivo, ¿sabes? Creo que la gran contribución que puede darse a partir de que se termine tu tesis va a ser esa, es decir, que desde donde lo quieres estudiar, este objeto de estudio, va a aportar datos bastante interesantes al campo de conocimiento. Yo coincido, y en eso sí quiero hacer énfasis con la doctora. Yo creo que es necesaria, y creo que van en el mismo sentido de lo que mencionaba la maestra, es necesaria, ya está la definición conceptual, por ejemplo, del comportamiento suicida, pero habrá que operacionalizarla. Y esto, como mencionaba la maestra Mónica, pues es necesario porque entonces lo podríamos considerar como cuáles serían tus criterios de inclusión de los sujetos que participarán en tu estudio. Esto me preocupa, entre comillas, porque tú comentas que ya iniciaste con las grabaciones y entonces si ya hay un grupo de sujetos a quienes estás estudiando, ¿cuáles fueron esos criterios para incluirlos en estas grabaciones? Ojo, no estoy diciendo que esté mal lo que estás haciendo, de hecho lo veo bastante positivo y al final siempre van a ser datos interesantes, ¿no? O sea, si en un momento dado considerando la definición operacional del comportamiento de riesgo suicida, estos sujetos con los que ya iniciaste no cumplieran con alguno de estos criterios, pues se puede tomar como un estudio exploratorio, ¿no? Otra vez, al final el dato siempre es importante. Surgieron algunas dudas, por ejemplo, aquí lo escribí, considerando el alcance de la investigación, solo se llegará a plantear el plan de intervención que oriente el actuar del psicólogo para abordar el riesgo suicida, y esto, lo anterior lo planteó, porque al inicio del documento y en el cronograma, y ya nos explicabas en la presentación, escribes acerca de que se grabarán las sesiones clínicas de consultantes con riesgo suicida, que estas grabaciones serán analizadas y registradas, y ya nos decías cómo será ese análisis y ese registro. Si esto fuera así, Eden, y yo planteo una pregunta solo para tratar de entender cuál sería esta relación entre las variables que estás planteando, ¿va? Aquí pongo, una de las preguntas de investigación podría ser, ¿cuál es el efecto de las interacciones verbales propiciadas por el psicólogo sobre el comportamiento suicida? Esto lo planteo así porque considero que planteé así esta pregunta para tratar yo de entender qué es realmente lo que quieres encontrar, porque como yo estaba revisando las preguntas de investigación, creo que no reflejan realmente en totalidad lo que tú quieres estudiar, ¿vale? O sea, por una parte me queda claro lo que quieres estudiar, pero cuando veo las preguntas, creo que las preguntas quedan cortas en alcance respecto a lo que son tus objetivos. En ese Sí, sentido, mi punto es que ni en la pregunta de investigación ni en los objetivos se hace referencia a estas intervenciones mencionadas. Bueno, en general, Eden, considero que se trata de un estudio con calidad a nivel doctoral, el que estás proponiendo el día de hoy, cuya contribución, como ya mencionado, a este campo de estudio va a resultar bastante útil y que aportará una comprensión más alta o mucho mejor, una mucho mejor comprensión de este objeto de estudio. Como te mencionaba, esta pregunta que planteé, tratando de entender mejor eh, tu proyecto de investigación, es solo eso, para tratar de entender, y no sé si tenga sentido. Me gustaría que pudieras responderme. sí, justamente el objeto de estudio
es, ok, sí, la interacción verbal, pero quiero delimitarlo más, porque justamente en ese sentido, a ver, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? De repente me habla un paciente, ¿no? Y es más, una llamada y me dice, ¿sabes qué, Eden? Ya me quiero morir, no tiene caso, que valga la pena, ¿no? Empieza a decir verbalizaciones, verbalizaciones. Y dentro de todas esas, yo le digo, oye, pero si te mueres, ¿qué va a pasar con el viaje que tenemos planeado, ¿no? De ir a Suntory, ¿no? Me decías que quieres ir a Suntory, que quieres... Y entonces, ya el paciente, no, pero es que no tiene caso, ¿no? Ok, no tiene caso. Bueno, entonces, después de que tú te suicides, entonces yo me voy a preocupar, porque ahora a quien voy a tener que atender, me decías que te importa mucho tu mamá, es ahora tu mamá, porque las estadísticas dicen que después de que se suicida uno, sigue el otro. Entonces, vamos a suponer, esto que yo estoy diciendo, ahora el consultante al último dice, no, pues, y entonces ahí empiezo, ¿no? ¿Qué te parece si nos vemos aquí en mi consultorio? ¿Cuándo quieres? ¿Te puedo ver mañana? Hoy mismo si quieres. Mira, de verdad es que no he comido, pero me importas y quiero, ok, Eden, voy a ir, pero por favor come. ¿No? O sea, este fenómeno, estas verbalizaciones, yo quiero encontrar, número uno, cómo elicité verbalizaciones de lo que para él es apetecible, ¿no? Su familia, ir a Suntory, y cómo yo estuve reforzando estas verbalizaciones, o sea, qué efecto. Entonces, todavía quiero delimitarlo más. Estaba pensando yo algo así, de cuál es el efecto que tiene el uso del reforzamiento positivo en aquellas verbalizaciones verbalizaciones con función apetitiva del consultante. Entonces, en ese punto todavía tengo que aterrizarlo más, ¿no? Pero sí, a mí me interesa, o sea, en las terapias contextuales, ¿no? Decimos, ok, que la vida del paciente vaya orientada hacia lo que es. Sí, ok, explicarlo en términos de principios, ¿no? En el consultante que está presentando riesgo suicida. Entonces, sí me falta delimitarlo más, tengo que utilizar, ver más, o sea, sí, meterle ahí más, meterme al estudio de principios, meterme más al análisis de la conducta verbal, encontrar la terminología teórica que tenga que ver, ¿no? Hay una que dice, por ejemplo, verbalizaciones proterapéuticas, pero todavía queda muy ambiguo para mí, quiero operacionalizarlo más. Claro. Gracias, Eden. Yo considero que el avance que presentas respecto al producto esperado en este primer semestre es muy bueno. Yo te recomendaría que no trates de adelantarte al proceso, ¿sabes? Porque creo que en este tratar de adelantarte podrías estar cometiendo el error de dejar algunas cosas que son básicas en este inicio del proceso, por querer avanzar demasiado rápido en el tema, ¿no? Por ejemplo, lo que yo te decía de las intervenciones que ya iniciaste, está bien, pero solo no trates de adelantarte. Por ejemplo, algo que no te comenté pero que quería preguntarte es ¿por qué no se formularon hipótesis, ¿no? Pensando en que es parte del producto esperado en este primer avance. Ok, bien, sí, y sí, ahora sí que me hacen sentido las aportaciones, los comentarios, ¿no? No es que ahorita escucharlos, de verdad es que no es lo mismo que de repente traigo las ideas por acá, Claro. y que ahorita ir escuchando a cada quien, ir aterrizando, ¿no? O sea, me va haciendo sentido lo que van diciendo con cosas que tengo por ahí arrastradas o que algunas no las tengo y que ustedes pueden verla. Y bueno, esto totalmente lo voy a empezar a aterrizar en el programa en mi cronograma también. Claro, y como te decía, la mayor parte de los comentarios que te hicimos tienen que ver con la metodología, pero justo esto que te decía, no te adelantes, la metodología es parte del producto esperado hasta el tercer semestre, que es importante que consideres desde ahorita tu metodología, claro que es importante, porque a partir de ahí se plantean los objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis, pero creo que podrías regresar a plantearlos de mejor manera con base en los comentarios y sugerencias que han hecho mis compañeras. Bien, me gustaría saber si tienen algún otro comentario o sugerencia, doctora, maestra.
Solo Por- un comentario. Ah, Moni, sí, dale. No, adelante, doctora, adelante. No, estaba pensando, Eden, ¿vas a grabar? ¿Son grabaciones de voz? Sí. No hagas entonces mucha referencia a lo que es el lenguaje no verbal en tu tesis, porque te va a quedar fuera de Ok. tus grabaciones. Sí. Eso, un detalle. Sí, y justamente en ese sentido también, y es algo que voy a platicar con la doctora Frotzam, porque, a ver, nos vamos sobre interacción terapéutica o interacción verbal, porque interacción terapéutica implicaría, tengo que estudiar más ahí, o sea, también mis movimientos, ¿no? En el Pasa mismo... que lo verbal incluye el lenguaje no verbal, con lo cual después definí eso bien, cosa de que tu muestra cuadre con la propuesta, ¿no? Digo, eso es importante. También es comunicación verbal, poner cara de enojada, acercar el cuerpo o alejarlo, mirar para otro lado, ignorar. Entonces, eso tal vez para que lo consideres bien y que quede como bien ajustado la definición de conducta verbal con lo que vas a usar de audios, y si no, justificar por qué un audio alcanzaría. A veces uno no tiene tampoco por qué analizar todo, pero dar una buena justificación de que por qué un audio sería suficiente, ¿no? O alcanzaría para sacar conocimientos importantes. Sí, totalmente. Bien, bueno. Maestra Mónica. No, por mi parte nada más felicitar a Eden por el tema. Se me hace un tema, como lo comenté, muy pertinente a tratar, ¿no? En los tiempos que vivimos y pues agradecerle por la invitación, la participación. Digo, yo que estoy en este proceso de formación, aprendo mucho, he aprendido mucho, me llevo muchos de los comentarios que se han hecho y del trabajo de mi compañero Eden, que a nivel personal también me han servido muchísimo. Entonces, agradecerles todos los comentarios que se han hecho, y creo que estos momentos han sido muy enriquecedores, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, maestra. Bien, vamos a dar entonces, si no hay algún otro comentario o sugerencia, vamos a dar por terminado este primer coloquio. Agradezco la presencia y la puntualidad de todos. Y bueno, nos veríamos en 6 meses aproximadamente en el segundo coloquio de DEN. Espero que así sea. Y finalmente, otra vez, felicitarte, DEN, por la presentación de este primer avance. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, de verdad, muchas gracias por sus aportaciones. Voy a trabajar en ello. Felicitaciones, Eden. Un beso grande. Gracias por la invitación. Un placer para mí. Chao. Adiós. Hasta luego. Lindo día a todos.